El conocimiento técnico por sí solo no se vende. En el mundo profesional actual, el 85% del éxito depende de la comunicación. Sin embargo, debemos tener presente algo o un aspecto importante. No confundir dos verbos críticamente distintos: hablar y comunicar. Hablar es un proceso mecánico de partida muy superficial, mientras que comunicar es un proceso o un arte relacional de llegada que va directamente al mundo íntimo del otro. Y esto se logra con tres claves: la naturalidad al expresarnos, la humildad para desmontar de alguna manera nuestro ego frente a la audiencia o frente a la otra persona, y el corazón. Un corazón que esté dispuesto a comunicar desde la autenticidad, desde la asertividad, y que apunte directamente a la afectividad y sensibilidad de la otra persona que nos está escuchando con atención. La idea de la oratoria es poder generar una atmósfera o un clima agradable de comunicación entre muchas personas. Bienvenidos a este espacio de aprendizaje titulado La oratoria en la cotidianidad del docente, donde 6 profesionales de la educación y diversas áreas de formación nos contarán cómo utilizan los elementos de la oratoria como ese envoltorio del saber para transformar radicalmente sus realidades laborales actuales hacia la excelencia. Dar clases a adolescentes hoy en día se ha vuelto un proceso de lucha en contra de un algoritmo que está diseñado para atrapar la atención de ellos. El conocimiento por sí solo no vende. Si yo, por ejemplo, entro a mi salón de clases y lo primero que hago es comenzar a dar datos, dar información, y lo hago como un proceso mecánico, pierdo a mis alumnos en cuestión de 2 minutos. Exactamente, Alejandro. Y si en el aula es difícil, acá, detrás de una pantalla de Zoom o Google Meet, suele ser el doble de complejo. Mario Alonso Puig dice que hablar es una acción de partida, pero comunicar es una acción de llegada. En el mundo online, si mi envoltorio es hostil o está defectuoso, el alumno simplemente apaga la cámara o se va a otra pestaña. El regalo, que es el idioma que están aprendiendo, se va directo a la papelera. Te escucho, Ana, y pienso en primaria, en primer grado. Y esto pasa lo mismo, solo que con una ventaja. Los niños no suelen manejar o no suelen disimular, y tampoco tienen esa escucha educada que suelen tener los adultos. Entonces, si el maestro que está en primaria o en primer grado no es un verdadero presentador, ese rol que nos exige diariamente y continuo mantener esa energía en aula se vuelve un caos. Un ejemplo de ello que quería compartir es: en estos pocos días tenía el salón un poco de caos. Los niños estaban en un tono de voz alto, se paraban, hacían ruido, etc. Mientras yo estaba haciendo algo administrativo y ellos estaban haciendo una actividad. En vez de gritar, en vez de levantar la voz, yo me paré al frente, tomé una actividad, una hoja, y al frente de la pizarra empecé a susurrar. Y empecé a decir no sé qué, y capté la atención de todos. Todas las miradas se volvieron sobre mí. El silencio se apoderó del salón. Y todos los niños estaban: ¿qué dijo? ¿Qué dijo? No escuché. Entonces, esa es una estrategia que nosotros podemos usar. O sea, no alcé el tono de voz. Nada. Todos los niños estaban con la atención plena. Y nosotros tenemos que diseñar, nosotros como oradores, nosotros como maestros, tenemos que diseñar clases con un exordio neurobiológico. Es decir, romper la inercia, romper la atención desde el primer segundo. Y con esto yo pude tener la atención de los niños. Además que ellos procesan el mundo a través de la narrativa, de las estructuras que esto activa el pathos, que es la emoción. Entonces la oratoria en primer
en primaria o en primer grado, no es solo dictar una materia. Esto va más allá. Es utilizar la palabra, es utilizar la mirada, es utilizar también un abrazo, abrazar, acercarse, es tener esa, apelar a la grandeza latente que tienen los niños, ese contacto físico, haciéndolos sentir a ellos valiosos y capaces. Y para lograr eso que dice Katiuska con niños aún más pequeños como los de preescolar, no podemos usar un lenguaje arrogante. Ahí es donde aplicamos la simplicidad profunda. Muchos creen que lo oscuro es profundo, pero la excelencia está en trabajar el contenido de manera tal que un niño de 4 años se emocione y lo comprenda. Escuchando a las maestras hablar de simplicidad, yo me enfrento a otro tipo de retos cuando realizo los recorridos de turismo por la ciudad de Caracas. 2 de ellos, el entorno físico y el ruido. Aquí la dimensión fonética y el uso del aparato resonador son mis herramientas de supervivencia. Debo evitar a toda costa el atropello de los fonemas para que quien me escucha no tenga que descifrar ideas y pueda llevarse una idea clara. Aquí, a nivel digital, es igual, Consuelo. Por eso yo, antes de empezar una clase, trato de recordar la primera promesa que hicimos con el profesor Brito. Prometo abrir la boca para hablar y mover la musculatura maxilofacial. Si mantengo la mandíbula rígida por el estrés de una llamada, o por hablar con un padre, o por conocer a un alumno nuevo, la nitidez se pierde en el micrófono y la computadora. En mi caso, que doy clases de idiomas online, al no tener esa copresencia física, ese acompañamiento presencial, la dimensión fonética y fonológica es aún más importante. Cuando decimos que prometemos abrir la boca y mover la musculatura maxilofacial, en alemán, por ejemplo, que es uno de los idiomas que más enseño, existen varios fonemas parecidos. Por ejemplo, la E y la E. La diferencia es minúscula, pero fundamental. Mis alumnos estudian en un colegio alemán normalmente. Si ellos no saben distinguir entre estos 2 fonemas, va a ser un poco complicado que logren hacer un dictado correctamente, aunque se puedan comunicar verbalmente. La articulación exagerada frente a la cámara evita el atropello de fonemas y la ambigüedad en la enseñanza de idiomas. Como mencionó Puig en la conferencia que estudiamos, debemos evitar la arrogancia técnica y buscar la simplicidad profunda, para que el alumno entienda rápido a través de la pantalla. Totalmente, y además del movimiento maxilofacial está el color de la voz. Imagínense que yo hablara de la historia de Caracas en un solo tono. La gente con toda seguridad se dispersaría en la primera cuadra. Cuando hago este tipo de actividades, suelo alternar momentos rápidos para generar urgencia en una narrativa sobre la independencia nacional, por ejemplo, o uso tonos graves para generar solemnidad en cierto momento histórico. Y por supuesto, la euforia para resaltar nuestros valores nacionales. Ese color de voz del que habla Consuelo es lo que en psicología y neurociencia denominamos sintonía neuronal. Como psicólogo en consulta privada, mi tono de voz define el estado mental de mis pacientes. Por ejemplo, cuando utilizo tonos de voz muy agudos, estos pueden generar incomodidad, rechazo o incluso ansiedad en mis pacientes, mientras que cuando utilizo tonos de voz más pausados o calmados, estos generan ese clima agradable y de confianza para que la persona se sienta bien durante el momento de la sesión. Mismo caso cuando utilizo tonos de voz más grave porque necesito transmitir autoridad o hacer algún señalamiento muy puntual hacia el motivo de consulta del paciente para indagar mayor detalle. Es por ello que para mí es importante modular mi tono de voz en cada momento de la consulta. Esto con la finalidad de generar rapport, empatía y confianza en mis pacientes. Pero para modular la voz, como dice Christopher, primero hay que dominar al cuerpo.
Cuando tengo 20 niños de preescolar llorando o gritando, mi sistema nervioso se altera. Si uso la respiración clavicular, que es el lenguaje del miedo, aumento mi cortisol y mi voz tiembla. Por eso aplico la segunda promesa. Prometo respirar antes de hablar. La respiración diafragma abdominal oxigena mi mente y me regresa al eje. Consiste en tomar el suficiente aire que llene mi diafragma, haciendo que mis pulmones se llenen lo suficiente de aire y al exhalar, este se va soltando poco a poco. Y justo allí diste en un punto clave, Estefanía, la amígdala cerebral. Por ejemplo, en mi rol como instructor de fitness de combate en la modalidad Fit Combat, me enfrento al miedo escénico a diario. Y aunque con el tiempo he aprendido a gestionarlo, esta es una respuesta natural de nuestro cuerpo, donde nos paralizamos o huimos ante ese evento que nos causa el miedo. Sobre todo porque el cerebro interpreta las miradas de los demás como depredadores. En mi caso, las miradas de mis alumnos. Estoy completamente de acuerdo contigo, Christopher. Esto me recuerda a cuando yo comencé a dar clases. Si yo al momento de entrar al salón lo que hacía era pensar en lo que van a pensar los estudiantes de mí, que de repente cuál va a ser su opinión después de clase sobre lo que yo estoy tratando de impartir, de repente no tratar de hacer el ridículo en el salón de clases. Entonces eso de alguna manera hacía que mi autoestima bajara, que mi atención estuviese más en esa percepción que ellos pudieran tener de mí, en vez de yo tratar de comunicarme con el mensaje. En el momento en el cual yo comencé a enfocarme en cómo transmitir bien ese mensaje, cómo hacerme entender mejor con mis alumnos, comencé automáticamente a mejorar las prácticas y las dinámicas que se generaban en el salón de clases. Esto me recuerda a lo que mencionaba Puig sobre el sistema reticular activador ascendente. Es cambiar la mentalidad al de un sembrador, tratar de sembrar en cada uno de nuestros estudiantes una matica de conocimiento, de inspiración. Si nosotros buscamos conexiones con ellos, vamos automáticamente a lograr un enganche con ellos y dejar de repente de ver esas caritas pegadas a los celulares. Sin duda alguna, la oratoria es una herramienta que podemos utilizar justamente para luchar en contra de esos equipos digitales, para tratar de captar esa atención y lograr una conexión con ellos. Si yo entro a un salón de clases desmotivado, desganado, sin ganas de querer darle clases, voy a lograr una desconexión por completo por parte de ellos, porque los estudiantes van a ver mi desinterés al momento de comunicar el mensaje. Si por el contrario, cuando yo entro al salón de clases, comienzo con alguna dinámica o comienzo con alguna pregunta indagadora o alguna actividad que disrupta un poco la dinámica del salón de clases, voy a lograr una conexión completa con ellos. Es lo que Puig denominaba el exordio disruptivo. Es necesario que tratemos de buscar esa conexión para de alguna manera mantener la atención de ellos durante la clase y que el mensaje logre llegar a ellos. Y en primaria esa conexión se sella con el corazón, con la mirada. En primaria solemos activar mucho el olfato, que es la emoción. El cerebro empieza a procesar mejor la historia que los datos fríos. Al mirar a un alumno a los ojos y contarle una historia estructurada, bien estructurada, ayuda a disolver esas barreras defensivas y creamos un espacio curativo donde se siente valorado, amado, respetado, escuchado. Y para que esa historia impacte, debemos dominar el espacio entre las palabras, el silencio. En mi consulta con mis pacientes, el silencio les otorga ese tiempo necesario para procesar y reflexionar sobre la situación de terapia que se está ocasionando en ese momento. A mí como terapeuta me permite también conectar, o mejor dicho, recuperar ese eje de pensamiento que me permita a mí devolverle información precisa y necesaria a la persona para que pueda gestionar mejor su motivo de consulta. La tercera promesa, prometo hacer lectura en voz alta, nos ayuda en este proceso de identificación de los silencios, porque al hacerlo
podremos identificar exactamente dónde hacer los silencios que nos lleven a reflexionar y a poner en orden nuestro pensamiento frente a esa información que estamos estudiando o consultando. De esta manera, nuestro proceso de la comunicación se potenciará, será mucho más fluido y más efectivo, y por lo tanto podremos codificar de una manera mucho más acertada el mensaje que estamos recibiendo de la otra persona. Pasado, presente y futuro de la comunicación se unen en la técnica. Como Demóstenes, forzando su maxilofacial, o como Churchill, manteniendo unido a todo un pueblo desde el corazón y desde el amor de la patria. La oratoria es un compromiso ético y corporal. No se trata de construir un personaje artificial en escena. Se trata de esa autoridad que genere confianza. Porque al final del día, las realidades que no se pueden pesar ni medir son mucho más importantes que las realidades que sí se pueden pesar y medir. Es por ello que debemos comprometernos al 100% con nuestra palabra y con la intencionalidad con que vamos a dirigir esa palabra hacia otra persona. Debemos asegurarnos que nuestro mensaje sea claro y preciso para que ese proceso de la comunicación fluya al 100%, entendiendo que comunicar no es solo hablar, sino que es la acción mágica de llegar al mundo íntimo del otro. Este ha sido nuestro viaje por el arte de la oratoria. Nuestro mantra: cuidemos el envoltorio, entreguemos el regalo y transformemos a través de la palabra cada uno de los espacios donde nos desenvolvemos como profesionales. De esta manera podremos llegar al otro, podremos transmitir nuestras ideas con mayor claridad, pero más importante, con autenticidad. Recuerda siempre las 3 claves en el proceso de comunicación: naturalidad, humildad y corazón. Muchas gracias, hasta la próxima.